Bienvenidos nuevamente a Reconstruyéndome. El día de hoy queremos con Joja hablar de un tema que afecta emocionalmente a muchos niños, adolescentes y a muchos adultos, y es celebrar el Día del Padre. Hola Joja, ¿cómo estás? Hola Betty, qué gusto volver a encontrarme contigo en este espacio. Cuando hablamos del Día del Padre, tenemos la idea de ese padre amoroso, de ese padre que estuvo presente emocionalmente y que muchos tenemos en nuestra vida un padre así. Pero también existe otra mirada o existe otra historia acerca de otros hijos que no sienten lo mismo este día. ¿Por qué? Porque tuvieron tal vez a un padre ausente, Joja, un padre distante o un padre que no supo dar amor, pero tal vez no sabía cómo hacerlo porque nuestro papá, antes de ser papá, también fue un niño. ¿Y cómo creció ese niño? Posiblemente ese niño creció con muchas creencias acerca de cómo dar amor y tal vez les enseñaron desde pequeños que el dar amor era proveer. Y entonces para este padre ausente o distante emocionalmente, aunque estuvo presente, no podía decirlo verbalmente cuánto quería a sus hijos, sino que lo hacía a través del trabajo, a través de que estuvieran bien, a través de que fueran al colegio, a través de darles comodidades o que no les faltara nada, ¿verdad? Sin embargo, a veces cuando nosotros somos niños y tenemos un padre así, eh, tal vez podemos sentirnos como abandonados porque nunca nos dijeron te quiero, pero esos padres no tuvieron un ejemplo y están demostrándolo de otra forma. ¿Qué opinas tú, Joja? ¿Por qué nuestros padres fueron como fueron? Fíjate Betty que ahorita que estabas comentándonos esto, se me vino a la mente, no sé si has visto ahorita en redes, anda un video en donde un joven se sube a una pasarela y extiende una manta, en donde pone ahí, papá, te perdono. Entonces probablemente, ¿verdad? Como estamos ya tan cerca del Día del Padre, me puse a pensar que tal vez este joven, tal vez ahora ha tenido la oportunidad de tener un acompañamiento y ha trabajado sobre lo que ha sentido con su papá. Y puede ser que él ahora ya ha comprendido qué situaciones o cómo aprendió su papá a expresar el amor. Entonces puede ser eso, ¿verdad? De que muchas veces nosotros no sabemos lo que papá ha vivido y por eso es como es. Entonces a veces no se trata de juzgarlo, sino de comprender por qué papá es así con respecto al amor. Sí, y también, si tú te das cuenta, con tantas creencias que fueron creados, la forma de crianza, yo estoy segura que nunca le dijeron a nuestro papá, mira, llorar está permitido, ¿verdad? Sino que algunas veces lo que se oía en casa era que llorar no soluciona nada, que los hombres no lloran, que ser vulnerables está mal, que el dolor se guarda, que no se habla, porque yo oía que decían que si alguien sabía que uno estaba emocionalmente mal, se iban a aprovechar de uno. Entonces, uno tenía que aparentar ser fuerte para no demostrar esa vulnerabilidad. Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, Joja, pareciera ser que las mujeres estamos con un permiso implícito de poder demostrar nuestras emociones, pero a los hombres muchas veces les quitan ese como derecho o esa forma de expresarse. ¿Y qué hacen ellos? Guardarse ese dolor para que no piensen que ellos no son fuertes. ¿Qué otra cosa crees tú que pudo haber afectado a papá Johan? Tal vez la manera en que le expresaron a él la manera de amarse. Tal vez pone a nuestros padres nunca les hablaron con ternura. Entonces, ellos enseñaron, me decía alguien una vez, Johanna, a mí, mi papá lo que me decía era siempre, usted limítese a estudiar, a estudiar. Entonces, la manera de demostrarle del amor de ese papá hacia él fue dándole los estudios. Pero nunca había una muestra de un abrazo, decirle te quiero mucho. Entonces, él qué hizo y repitió, porque muchas veces eso repitió con sus hijos, que él siempre se preocupaba porque sus hijos tuvieran todo lo necesario, que estudiaran para poder tener herramientas cuando ellos ya fueran adultos. Entonces, probablemente
Eso es una de las situaciones que ha influido para la forma que es papá, que no fue enseñado a abrazar, que no fue enseñado a decir un te quiero, sino que el amor lo han demostrado a través de lo que dan, de estar pendientes de que a los hijos no les falte nada. Algo también que es importante es que las cosas han cambiado mucho, Johan. Y yo he visto que en esta generación escuchan a los hijos. O sea, tú regañas y alguien pierde una nota, pero sí sabes escuchar a tus hijos. Pero a papá seguramente nunca lo escucharon, porque si te das cuenta, antes era lo que decían los padres, terminado. O sea, pero estoy segura que nuestros papás nunca les dijeron, bueno, mijo, ¿qué tiene para decir? Yo lo escucho. Y después de escucharlo, vamos a tomar una decisión. No, era lo que mamá y papá decían y aquí no hay más ley que la mía. Entonces, es bueno que ahora ha cambiado mucho y a los niños ya se les toma en cuenta, ya se les escucha, ya se les pregunta, ya no es, por supuesto que los valores son importantes, los límites y todo, pero los niños también ya hablan. Y entonces, pero porque van cambiando ya las generaciones. Y el hecho de que yo como papá no tuve a mi papá de esa forma cariñoso, cercano, no quiere decir que papá no me quería, ¿verdad? Pero la forma en que fue criado es diferente. Pero yo puedo cambiar eso. Yo como padre, en este momento, puedo cambiar esa situación. Fíjate que ahorita me estaba recordando que mi papá siempre me ha contado de que su papá era una persona muy exigente. Y antes me dice, nosotros no le estábamos en el colegio, pero no es como ahora, ¿verdad? De que ahora papá y mamá están pendientes de qué están haciendo en el colegio y ellos les pegaban los maestros y no había aquello de que vamos a ir a ver por qué le pegaron a mi hijo, sino que al contrario, decía, estuvo bueno, por algo les pegaron. Pero esa era la manera, ¿verdad? Porque me dice él, mi papá a mí nunca nos acuchuchaba, nunca nos daba cariño, sino que siempre era con mucha rigidez y mucha autoridad. Y muchas veces mi papá fue repitiendo también esos patrones, porque mi papá muy exigente, muy de que así son las cosas. Y era lo que muchas veces él había aprendido desde su niñez, porque no habían esas expresiones de amor. En cambio, hoy ya nos tomamos el tiempo para ver qué le está sucediendo a nuestros hijos, ya les preguntamos cómo se sienten, si les ha pasado algo en el día, pero antes no era así. Y no era que estuviera mal, sino que era la manera en que estaban viviendo en esos tiempos. Entonces es como ir aprendiendo que cada tiempo van a tener nuevos cambios y nuevas maneras que nos van a ayudar a nosotros a expresarnos de mejor manera. Pero mira qué importante esto que dijiste, porque si nosotros aprendemos a ver cómo fue la vida de papá, podemos aprender ahorita que somos adultos, porque yo también, ¿te recuerdas que en algún momento te dije de que yo no hablaba mucho de mi papá, pero de mi mamá sí hablo bastante, pero era porque mi papá estuvo ausente, porque nunca estuvo cercano, porque trabajaba en otros lugares, porque la forma de relacionarse ellos era de que cada quien trabajaba en distinto lugar y no fue, por lo menos conmigo no fue amoroso. Yo oigo hablar a mis hermanas y dicen que fue muy amoroso. Tal vez yo ya no tuve esa oportunidad, pero me di cuenta de eso, de que yo no tuve esa cercanía, pero ahora entiendo que no fue porque no quisiera, que posiblemente las circunstancias en ese momento no eran las que tenemos ahora. Y mira qué importante, porque ahora en los colegios hay psicólogo, los papás mandan a terapia, entonces estamos entre el pasado y el presente, pero tenemos que buscar un equilibrio. Pero, Joha, eso es lo que queremos dar a conocer nosotros en este día, que a veces uno se siente triste porque no recuerda al papá de la misma forma que lo recuerda el amigo o el hermano, pero hay diferentes rostros de los padres. Entonces, ¿qué podrías aportar tú acerca de esto, yo? Considero, Betty, que es importante que nosotros aprendamos a conocer nuestra realidad, porque así vamos a aprender a celebrar cada situación especial con lo que nos corresponde. A veces nos perdemos o nos amargamos muchas veces porque me hubiera gustado que mi papá fuera de tal manera. Entonces considero que es bueno que nosotros aprendamos a disfrutar lo que
lo que es hoy en nuestra vida. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tener momentos especiales con lo que nos corresponde. Como por ejemplo, tal vez hay quienes tuvimos la oportunidad de tener a un papá presente, en donde emocionalmente, en donde siempre estuvo ahí para contenernos. Y que entonces nuestra forma de celebrar va a ser distinta a otras situaciones. Pero entonces yo tengo que aprender a darme cuenta cómo fue la relación de mi padre con nosotros, conmigo. ¿Qué es lo que hay? Entonces, si tuvimos la oportunidad de estar con papá, de ver que tal vez era un papá cuidadoso, expresivo, entonces tenemos que aprender nosotros a retribuir de esa manera lo que papá nos pudo dar y agradecerlo. Yo creo que una de las situaciones que nos ayuda a convivir de buena manera, a disfrutarlo, es tener ese agradecimiento por lo que nos tocó vivir. Otro rostro que podríamos hablar del Día del Padre, el día de hoy, son los que ya no tienen a su padre, porque ya no están físicamente. Es posible que muchos este Día del Padre se reúnan, vayan a almorzar, hagan actividades con su papá, pero muchos ya no lo tienen. Entonces, estas fechas reactivan nuevamente la tristeza, la nostalgia, lo que no fue, lo que no tuve, pero también hemos visto mucho acerca del duelo y podemos vivirlo de otra manera. Podemos reunirnos en familia, hablar de papá, de la historia de él, de cómo la pasábamos cuando él estaba, de hacerle una carta, de ir al cementerio, ponerle flores. Entonces, cada quien puede encontrar la forma de cómo sentirse cercano, porque aunque nosotros no tengamos a nuestro papá físicamente, sabemos que el amor siempre permanece, Joja, y que él siempre ha dejado una huella. Y entonces muchas veces es también sano empezar con los hijos a hacer una como biografía de papá, para que ellos miren quién fue su abuelo, todo lo bueno, incluso también lo malo, porque el hecho de que sean nuestros padres y ya no estén físicamente no quiere decir que todo ha sido bueno. Hay cosas que no son tan buenas, pero como tú lo dijiste anteriormente, el saber perdonar por qué no tuve algunas cosas con él, no quiere decir que él no fuera bueno, sino que la crianza de él no se dio para que él fuera de otra forma, no fuera el papá amoroso que todos quisiéramos tener, ¿verdad? Pero también hay que agradecer todo lo que tuvimos. Más Betty, es como que también nosotros como que idealizamos el rol del papá y no tendría que ser así, ¿verdad? Sino que aprender a ver, como tú dices, cómo ha vivido papá y lo que verdaderamente tuvimos. También hay otra cara, ¿verdad? Que también se puede vivir en este momento del Día del Padre, y es cuando un padre ha perdido un hijo. No es fácil continuar a pesar de que tal vez hay otros hijos o tal vez era el único hijo. Entonces, como viendo todas esas situaciones que corresponden a este momento. ¿Qué sucede cuando hemos perdido un hijo? Probablemente hemos perdido muchas situaciones personales, muchos sueños que también teníamos, muchas expectativas que teníamos en base a nuestros hijos. Entonces también tenemos que aprender a cómo vamos a vivir ahora. Y si nosotros somos los hijos, entonces también tenemos que aprender a comprender cómo se está sintiendo papá. Y podemos hacer tal vez un rito especial durante el momento en donde vamos a celebrar, ¿verdad? Porque es cierto, se fue nuestro hermano, pero papá sigue estando para nosotros. Entonces, ver de qué manera podemos seguir nosotros conmemorando, ¿verdad? La vida de la persona que ya no está y ver cómo podemos nosotros incrementar en nuestra celebración, cómo recordar a este hijo. Como tú bien decías, podemos ir al cementerio, podemos hacer como una dinámica en qué recordamos cada uno de nosotros de esta persona que ya no está. Y si el papá tal vez nos dice, miren, hoy no tengo ganas de celebrar, también debemos de respetar y no tomarlo como mi papá a nosotros no nos quería, sino que solo el que no está, sino que es parte de lo que en este momento está necesitando. Tal vez necesita un tiempo de silencio y también es respetable. Aquí hay algo importante. Cuando hay más hijos, la gente cree, o la familia o las personas alrededor creen de que estos hijos, como tú dijiste,
van a cubrir el dolor, la ausencia del otro. Y no, yo puedo tener 4 hijos, pero me hace falta el quinto. Entonces, la comunicación creo que es importante porque el papá tiene derecho a decir, estoy triste, me hace falta su hermano, yo los quiero a ustedes mucho, pero su hermano era diferente. O sea, cada quien tiene un espacio, es único. Entonces también papá tiene que hablar, tiene que decir cómo se siente, porque si no los hijos van a interpretar, como tú dijiste, no nos quiere tanto, ¿verdad? Y tenemos que entender que también los otros nos dicen, pero si tenés otros hijos, es normal, culturalmente eso piensan. Entonces, como que no le dan validez a ese dolor, pero aunque mi hijo que murió ni siquiera haya nacido, no que haya estado en mi vientre, el dolor es el dolor porque es un hijo que yo no tuve y este día se va a hacer real esa tristeza, ¿verdad? Pero también habemos otros, Joha, que tal vez no tuvimos un padre cercano, un padre que nunca estuvo. Entonces, también es bueno que nosotros no nos quedemos con esa frustración, con ese resentimiento de que yo no tuve a ese padre que quería. Bueno, pero no lo tuvimos. Entonces, tal vez tuvimos a otra persona, tuvimos un tío, tuvimos un abuelo, tuvimos a otra persona que hizo el papel de papá. Y si no tuvimos a este padre, también como perdonar. Algo pasó por lo que no estuvo, ¿verdad? Perdonarlo para que eso me sirva a mí interiormente y yo pueda vivir tranquilo, pueda venir en paz y no esté con ese resentimiento rumiando, porque al que le hace mal es a mí. Y Betty, podemos perder muchas situaciones o muchos momentos especiales porque como tú bien dices, nos frustramos y empezamos siempre a querer buscar culpables. Que mi papá tuvo la culpa de lo que yo soy ahora. Y dice uno, no, considero que ya es el momento de soltar esas situaciones y aprender a aceptar esto en mi vida. Y no que a veces nos sentimos como hasta nos molesta ver que otros celebran el Día del Padre. Entonces dice uno, no, aprendamos a aceptar esto. Yo creo que eso nos va a generar paz, porque si con esa frustración o con ese dolor yo pudiera cambiar lo vivido, pues dice uno, tendría sentido que nos sintiéramos así, pero muchas veces la situación no va a cambiar y yo dejo de vivir mi presente por siempre estar enfocado en el pasado. Entonces considero que es bueno que nosotros aprendamos a soltar y perdonar, que yo creo que es como que la base principal para sanar nuestro corazón. Joja, y también está, fíjate que hay otra cara muy importante, que es la de los padres que no pueden estar cerca de sus hijos porque están atravesando algún divorcio, algún problema familiar. Y entonces aquí puede ser un día de tristeza para ambos, para los hijos que no pueden estar cerca de los padres por la situación que se pueda estar dando y para los padres que quisieran estar este día con ellos, pero no se pueden, porque lamentablemente a veces las situaciones legales o las situaciones emocionales de una pareja llegan a tal extremo en que no dejan que se vean los padres y a veces pareciera ser como voy a castigar a tal persona, pero no va a ver a sus hijos. Entonces, no nos damos cuenta que no estamos castigando a nuestra pareja, estamos castigando a nuestros hijos. Entonces, es una fecha importante, aunque todos los días debería de ser que los padres estén cercanos, los hijos estén a gusto, serían todos los días, pero como culturalmente se celebra un día en especial, los niños esperan estar con papá y cuando es el Día de la Madre esperan estar con mamá y se festeja. Entonces, como que también deberíamos de separar esas relaciones interpersonales de los adultos para que los niños puedan estar cercanos a sus papás y los papás puedan disfrutar este día con los hijos. ¿Qué crees tú? Considero que sí, Betty, porque yo creo que es cuando uno debe de dejar de pensar en uno. A veces somos muy egoístas y dejamos de ver cómo mis decisiones, cómo mis conductas pueden ir generando esas heridas emocionales en nuestros hijos. Entonces, si en este momento yo tengo la posibilidad de que al menos esta herida no se genere en mis hijos, yo lo voy a hacer.
y dejemos, ¿verdad?, esas situaciones personales que podamos tener por situaciones que se han dado durante la relación y pensemos en nuestros hijos. Ya no pensemos solo en nosotros, sino que también veamos que nuestros hijos necesitan la presencia de papá. Así como de la mamá, también necesitan la presencia de papá. Y eso les va a ayudar a los hijos a darse cuenta de que nuestros papás ya no están juntos, pero que mi papá y mi mamá siguen estando presentes en nuestra vida y que tenemos la oportunidad de que en este Día del Padre podemos ahí sí que celebrar con ellos. Tal vez no como lo hubiéramos hecho cuando estábamos en familia, pero podemos tener la oportunidad de salir a comer a un restaurante o ir a la casa de papá y poder tener ese momento en donde yo me dé cuenta que tengo a mi papá, que eso le da a uno bastante seguridad. Y muchos, Johan, muchos, yo sé que han tenido ese papá cariñoso, amoroso, cercano, pero también hay muchos que, que demostraban de otra manera su amor y no con palabras, porque yo me he dedicado a recopilar historias ahorita con esto del Día del Padre y muchos me dicen, su papá los llevaba a comprar estampitas cuando habían los álbumes del mundial y se iban a comprar y se estaban ahí horas con ellos donde los vendían. Los llevaban a un equipo de fútbol, o sea, no los abrazaban, no les decían te quiero, pero habían formas en que el papá creía que estaba demostrando su amor porque no sabía cómo hacerlo con palabras. Fíjate que una vez recuerdo que una persona me decía, fíjese, Johanna, que mi papá no era muy cariñoso. A veces tal vez era una palmadita en el hombro o en la espalda, pero no era decir, mira hijo, yo te quiero mucho. Pero ¿qué sí teníamos? Nosotros éramos de padres separados, pero ¿qué tenía él? Me dice, él siempre nos ponía antes que todo y a veces tenía una relación y la relación o la pareja le empezaba a decir como tus hijos o yo. Y la manera que él les demostraba el amor que les tenía era que siempre le decía a la pareja, si querés te vas, pero mis hijos están primero. Y eso me generó a mí mucha confianza, porque yo sabía que yo siempre podía contar con mi papá, a pesar que yo lo miraba ilusionado con la persona. Claro. Ajá, pero me decía esta persona, Johanna, a mí eso me daba mucha seguridad, porque yo sabía que mi papá tal vez no era de los que nos apapachaba, pero sí era de los que siempre iba a dar la cara por nosotros. Siempre iba a estar ahí. ¿Qué podemos nosotros ahora, Joha, de adultos, para darle amor a nuestro padre? Si en algún momento nosotros sentimos que hemos perdido la conexión emocional con papá, puede ser que hoy tengamos la oportunidad de poder expresarle a ellos cómo nos sentimos nosotros y que también ellos puedan expresar cómo se sienten o cómo se han sentido con respecto a lo que nosotros vivimos. Es importante, Joha, que nosotros preguntémosle a nuestro papá cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo fue su entorno en su época, qué era permitido, qué no era permitido, qué hubiera necesitado él tener para que él empiece una comunicación con nosotros y desde el lugar donde estamos nosotros podamos entenderlo y que él mire que es bueno también poder hablar, Joha. También es bueno que nosotros aprendamos a ponerle atención cuando ellos hablan. Como, digamos, ya estamos como en diferentes situaciones, a veces lo que ellos cuentan nos puede parecer como, qué aburrido, otra vez lo mismo. Y muchas veces nuestras expresiones pueden demostrarle a ellos como, no nos interesa lo que me está diciendo. Entonces aprendamos, ¿verdad?, a escucharlo, a tener esa paciencia y tolerancia a las historias que muchas veces nos van a repetir. Entonces es bueno que nosotros aprendamos a escucharlos y ver cómo lo están diciendo. Si es algo que le genera mucha alegría, hagámosle preguntas, aunque a nosotros tal vez no nos interese, pero si para ellos es importante, es bueno que nosotros también nos tomemos ese tiempo para escucharlo y hacerlo sentir importante. Con lo que dijiste, hay cosas o hay creencias o patrones que deberíamos de cambiar, pero hay algunas que deberíamos de retomar y mantenerlas, porque si te recuerdas antes que un adulto hablara o contara algo o un abuelito, o sea, era así como el abuelo está contando una historia. Ahora no, pareciera que nadie quiere escuchar
a un anciano lo que está contando, porque ya, como tú dices, porque ya lo repitió. Entonces, como también retomar esa costumbre, ese patrón, esa creencia de que lo que nuestros padres hablan, ellos merecen ser escuchados. Tal vez es la quinta o la sexta vez que están hablando de lo mismo, pero es la forma de ellos sentirse validados, reconocidos, porque la vejez, Johan, es un problema realmente de llevar un duelo. Y encima de todo, estás lidiando con tu vejez y no estás siendo validado porque crees que para los demás no es importante, es un dolor adicional. Betty, pero te has dado cuenta que a veces también, esa es una de las quejas que hacen las personas. Mire, mi papá ni siquiera habla, pero nos hemos puesto a pensar, ¿por qué mi papá ya no habla? Y probablemente es porque ha encontrado una respuesta de, no me interesa lo que me está contando. A veces no le decimos, pero nuestra mirada así de como de, otra vez va. O, ajá, sí, bye. Entonces ya no les dan ganas de contarnos. Y nosotros todavía así como, y mi papá ni habla. También, Johan, es bueno que nosotros de adultos ahorita hablemos con nuestro papá y le digamos que no necesita ser fuerte. Ellos durante toda nuestra vida han sido los hombres fuertes, los que proveen, los que están ahí, pero no, también puede bajar un poco la guardia y que sea él, que sea vulnerable, que ser fuerte no necesariamente es que es mejor. No, puede ser vulnerable, puede estar triste, puede llorar, porque él es un ser humano, es papá y posiblemente nuestro héroe, pero es un ser humano ante todo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a entender nosotros, Johan, de adultos y más si ya tenemos un hijo. Entonces vamos a regresar a qué razón tenían nuestros padres. Las personas que nos escuchan, si se sintieron identificados, hay muchas cosas por hacer todavía con nuestros papás, perdonar, abrazarlos, eh, quererlos y también a todos, a los hijos, a los padres, a los abuelos, desde Reconstruyéndome les deseamos un feliz Día del Padre. Así es. Y también queremos invitarlos a que se den la oportunidad de que esta celebración del Día del Padre sea diferente. Es el momento de dejar atrás aquel pasado que únicamente hace que nuestro corazón esté triste y que más adelante puede ser que nos arrepintamos por no haber construido algo diferente con nuestro papá. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube y Facebook como Reconstruyéndome GT. Por favor, compartan, suscríbanse, denle OK a la campanita y así serán parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.